Buenos días para todos. Amén. En esta mañana queremos saludarle a cada uno de los presentes y desearle que las más ricas bendiciones de Dios sean con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a estudiar un interesante tema que lleva por título ¿Cómo usa Cristo y Satanás la Biblia, la palabra de Dios? Es un tema muy importante que todos necesitamos analizar e investigar muy bien para poder estar preparados en los tiempos en que nosotros estamos viviendo, estar preparados para hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Entonces, hermano, que el Espíritu Santo nos ayude a prestarle la atención debida a este tema, porque es un tema que es de vida o muerte, el poder comprender cómo usa el enemigo la palabra de Dios para engañar y cómo la usa Cristo para resistirle y usarla correctamente para en este mundo de pecado hacer la voluntad de Dios. Amén. Antes vamos a tener una palabra de oración para poder comprender este interesante tema. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estar aquí reunidos para estudiar tu santa palabra. Amén. Y en esta hora invitamos a tu Santo Espíritu que la inspiró para poderla comprender. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar buscando aquí en la palabra de Dios, en Génesis 2, 16 al 17. Génesis 2, 16 y 17 dice la palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahora vamos a leer allí en Génesis 3, del 1 al 4, donde habla de la caída del hombre. Y vamos a leer allí Génesis 3, del 1 al 4. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos ya en este versículo cómo Satanás usa la palabra de Dios. En primero la usa en forma de duda, con que Dios ha dicho. ¿En forma de qué? De duda. Y lo otro que hace es que tuerce lo que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Fue eso lo que Dios dijo? No. Vamos a ver lo que Dios dijo. Y vamos a ir comparando texto por texto, porque realmente es así como podemos ver cómo el enemigo cita la palabra de Dios, que no la cita bien, cita mal lo que Dios dice. Y mandó Jehová Dios, Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrá comer. ¿Y qué dijo Satanás? Con que Dios ha dicho, no coman de todo árbol de qué cosa, del huerto. Ve cómo Satanás tuerce qué cosa. La palabra de Dios. Tuerce la palabra de Dios. Dios dice una cosa y él le añade qué cosa, otra. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Génesis 3:2. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí Eva comete otro error,
impulsada por Satanás, añadió algo que Dios no había dicho. En ningún momento Dios dijo, no le tocaréis. Dios sencillamente que dijo, No comerás. no comerás de ese árbol. Pero Eva añadió, No lo tocaré. no lo toquéis para su propia condenación, porque el diablo estaba tocando precisamente el árbol, la serpiente. Entonces la serpiente dijo, no moriréis. ¿Qué añadió aquí el diablo, que es la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás? Una mentira. ¿Qué mentira añadió? No moriréis. Cuando Dios había dicho ¿qué cosa? Ciertamente, el día que coman del árbol, ¿qué pasará? Ciertamente iban a morir. Aquí está la mentira de Satanás, que no moriréis. Cuando Dios dijo que iban a morir. Siempre Satanás miente y contraría lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a verlo aquí en Juan 8, 44. Aquí dijo Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de qué? De mentira. Y padre de mentira. Satanás miente al citar la palabra de Dios. Por eso Dios dijo, no moriréis. El día que comiere moriréis. ¿Y qué dijo Satanás? Todo lo contrario. El día que usted coma, no moriréis. Entonces, ya la palabra de Dios, viendo lo que nosotros hemos visto aquí, que la palabra de Dios ni se le puede añadir, ni se le puede quitar, en Deuteronomio 4:2, vamos a buscar lo que dice aquí la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. Dice allí, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ellas, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo le ordeno. Y una amonestación similar viene en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice la palabra de Dios, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esta cosa, Dios traerá sobre él la plaga que están escritas en este libro. Y si alguno quitares la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, que a la palabra de Dios no se le puede ni quitar, ni se le puede tampoco, ¿qué cosa? Añadir. Es decir, que una de las estrategias que usa Satanás al usar la palabra de Dios es que le quita o le añade. Y la otra cosa que hace es que miente de lo que ¿quién ha dicho? De lo que Dios ha dicho. Ahora vamos a pasar aquí a otra parte de la tentación de Jesús. En San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4 del 1 al 10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjense la duda, si eres Hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Aquí estamos viendo ya cómo Jesús usa la palabra de Dios, la usa correctamente, y cuando el diablo pide un milagro para convertir la piedra en pan y saciar su hambre, él cita en ese momento la palabra de ¿quién? De Dios. Cita la palabra de Dios, que dice allí que no solo de pan, ¿qué cosa? Vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. Vamos a leerlo. Deuteronomio 8, versículo 3. Dice la palabra de Dios, y te afligió Jehová, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, ¿vivirá quién? El hombre. Vivirá el hombre. Entonces, aquí se ve cómo Cristo cita correctamente la palabra de Dios. Continuamos aquí en Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4, el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí para abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en su mano te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. Vamos a ver la forma en que el diablo citó aquí la palabra de Dios. Cristo la cita correctamente, pero recuerden que el diablo o le añade o le quita a la palabra de Dios. Vamos a ver cuál de las dos cosas él hizo aquí, cuando citó el Salmo 91. Salmo 91, vamos a buscar aquí la palabra de Dios. En el Salmo 91, versículo 11 y 12. Salmo 91, versículo 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En todo. Tu camino. Y en la mano te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué parte le quitó Satanás cuando comparamos allí? Para que te guarden en todos tus caminos. Para que te guarden en todo, ¿qué? Tu camino. En otra palabra, hermano, si Cristo se hubiera tirado de la hermena del templo, ¿eso era andar en los caminos de Dios? Si se tiraba, se quitaba la vida y ahí terminaba su misión. Lo que el Salmo 91 quiere decir, 11 y 12, es que cuando uno anda en los caminos de Dios y uno está en peligro, entonces Dios envía a sus ángeles para que nos guarden. Por eso el diablo quitó en todos tus caminos. ¿En todos los caminos de quién? De Dios. En todos los caminos de Dios. Cuando nosotros estamos en los caminos de Dios y estamos en peligro, entonces Dios envía a sus ángeles para que nos puedan, ¿qué cosa? Guardar. Para que nos puedan guardar y para que nos puedan librar. Lo que usan la Biblia como lo usó Cristo, siguen y citan la Biblia en su contexto, sin añadirle ni quitarle, y mucho menos torcerla, para que la Biblia se exprese según el verdadero significado y que la misma palabra de Dios es la que explica su verdadero significado. Pero lo que usan la Biblia según el diablo, tuercen la palabra de ¿quién? De Dios. Tuercen la palabra de Dios. Vamos a leer allí en 2 de Pedro 3, 15 y 16. 2 de Pedro 3, 15 y 16.
dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí dice que el apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, escribe de algunas cosas que son difíciles de entender. Difíciles De entender. Fíjense que no dice imposible de entender. Las cosas que son difíciles de entender, ¿se pueden entender? Lo entendido entenderán, dice. Lo entendido comprenderán, como dice nuestra hermana Noelvi. Y realmente entenderán. Aún las cosas difíciles que hay en la Biblia, ¿se pueden o no se pueden entender? Amén. Comparando un texto con otro texto, se pueden, Entender. pero habla aquí de ciertos predicadores que la tuercen para su propia. Perdición. Entonces tenemos que tener cuidado con torcer lo que dice la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Muchas veces hay predicadores que tuercen la palabra de Dios. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la salvación por gracia. La salvación Por gracia. por gracia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra de Dios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues ¿de quién? De Dios. No por obras, para que nadie Se gloríe. se gloríe. Este texto de la Biblia es citado con bastante frecuencia para mostrar que no hay que obedecer la ley de ¿quién? De Dios. La ley de Dios. Pero, ¿es eso lo que quiere decir el apóstol Pablo? Claro que no. Claro que no. Él está diciendo que somos salvos por gracia, gratuitamente, un favor inmerecido que no nos cuesta, no nos cuesta absolutamente nada. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6, 1 y 2. Romanos, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? ¿Cómo viviremos en él? Entonces, aquí se puede ver que en ningún momento el apóstol Pablo, cuando dice que somos salvos por gracia, está diciendo que nosotros podemos seguir ¿qué cosa? Pecado. Violando la ley de Dios, que es pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna ¿qué? En ninguna manera. Y vamos a ver el versículo 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna ¿qué? De ninguna manera. Miren con qué claridad lo dice aquí. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna ¿qué? Manera. En ninguna manera. Y el capítulo 7, 6 y 7, miren lo que dice. Capítulo 7, 6 y 7. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Amén. Porque yo no conocí el pecado si no fuera por qué cosa. Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no, si la ley dijera no codiciará. Aquí podemos ver que en ninguna manera, porque somos salvos por gracia, no tenemos que obedecer ¿qué cosa? La ley. La ley.
Pero existen muchos predicadores que dicen que somos salvos por gracia, pero que no dicen esta parte de qué cosa. La Biblia. No dicen esta parte de la Biblia que yo le estoy leyendo. Y hay que decir las dos caras de qué? De la moneda. Vamos a ver lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3, versículo 4. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción o violación de qué cosa? De la ley. De la ley de Dios. Es decir, que el pecado es violación de la ley de ¿quién? De Dios. De Dios. Y Primera de Juan 3:3, miren lo que dice aquí. Primera de Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus Mandamiento. si guardamos su mandamiento, si guardamos la ley de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal un mentiroso y la verdad ¿qué cosa? No está en él. Y la verdad no está en él. Por eso allí en Mateo 7, 21 y 22 dice Cristo que en aquel día muchos le dirán, en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. Y él le dirá, apártense de mí, Hacedor de la maldad. porque en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos ¿qué cosa? Mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, ¿qué cosa es? Mentiroso y la verdad. Y la verdad no está en él. Así que no importa que hagamos milagros, que hagamos lo que tengamos que hacer. Si no guardamos su mandamiento, Cristo nos dirá aquel día, yo no le conozco, apártense de mí, Hacedor de maldad. hacedores de maldad. Y vamos a ver aquí, en la palabra de Dios, que si no hubiera que guardar la ley de Dios, no se elogiara a los que guardan la ley de Dios en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 12. Allí Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de ¿quién? Jesús. De Jesús. Y Apocalipsis 12, 17. Dice la palabra de Dios que entonces el dragón, es decir, el diablo, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿quién? De Jesús. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Todo esto muestra que Dios quiere que obedezcamos su ley y guardemos su mandamiento. Amén. Y porque somos salvos por gracia, eso no nos exime de guardar la ley de ¿quién? De Dios. De guardar la ley de Dios. Otro ejemplo de torcer la palabra de Dios está en Romanos 10:4. Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Muchos predicadores que no quieren guardar la ley de Dios dicen que el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Y como el fin de la ley es Cristo, se acabó la ley. La palabra fin, que se traduce del griego teios, que en ambos idiomas, en el de nosotros y en griego, tiene el mismo significado, tiene doble significado. El primer significado es finalizar algo. Finalizar, Algo. ponerle fin a algo. Y el otro significado es propósito o objetivo. Vamos a poner un ejemplo de cada uno. El accidente que dejó inválido a mi amigo le puso fin a su carrera deportiva. Aquí, ¿con qué propósito se usa la palabra fin? Se acabó la carrera, terminó la carrera. Finalizar o terminar. El accidente le puso fin a qué cosa? A su carrera. Pero ahora vamos a poner otro ejemplo. Viajé con el fin de solucionar la situación. Viajé con el fin de solucionar la situación.
¿Con qué objetivo se usa aquí la palabra fin? Propósito de solución. Propósito. Viajé con el propósito de solucionar la situación. Ahora, en Romanos 10:4, ¿cuál de los dos se aplica? ¿Terminación o propósito? ¿Cuál de los dos se aplica? ¿Cuál de los dos se aplica? ¿Cuál de los dos se aplica? Aquí se aplica, hermano, propósito. Amén. Porque el fin de la ley, el propósito de la ley, ¿quién es? Cristo. Es Cristo Jesús. El propósito de la ley no es salvarnos, la ley no salva a nadie. El propósito de la ley es mostrarnos el pecado, es mostrarnos. Pecado. Conducirnos a Cristo. Y una vez que nos muestra el pecado y nosotros nos muestra que somos pecadores, ¿quién es el que nos puede perdonar por gracia y limpiarnos de todo pecado? Cristo. Cristo Jesús. La sangre de Jesucristo suyo nos limpia, De todo pecado. nos limpia de todo pecado. Entonces el propósito, el fin de la ley es conducirnos a quién? A Cristo. Es conducirnos a Cristo Jesús. En ningún momento aquí se aplica a que no hay que obedecer la ley de quién? De Dios. Sin embargo, muchos predicadores, cuando dicen que el fin de la ley es Cristo, ellos tuercen la palabra de Dios y hacen y dicen que dice que no hay que guardar la ley de quién? Que no hay que guardar la ley de Dios. Pero vamos a suponer que fuera terminación, como muchos predicadores creen. Si fuera terminación, que el fin de la ley es Cristo, que se terminó con Cristo, entonces el apóstol Pablo se contradice. ¿Por qué se contradice? Vamos a leer lo que dice Romanos 4:15. Romanos 4, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, no hay pecado. Entonces, no se le pone fin a la ley. Pero vamos a leer otro versículo más claro. Romanos 7:12. Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa. La ley es Santa. el mandamiento santo, justo y ¿qué más? Y bueno. Y bueno el mandamiento. Lo que por esta expresión podemos deducir que en ningún momento el apóstol Pablo quiso decir que finalizaba la ley, sino que el mandamiento es santo, justo y ¿qué más? Qué bueno. Y bueno. Ahora, ¿cómo le llama la Biblia a aquellos que tuercen la palabra de Dios para crear una falsa impresión? Segunda de Corintios 11, 13 y 14. Segunda de Corintios 11, 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles. Los que tuercen la palabra de Dios, que son obreros fraudulentos. Obreros que se dedican a cometer fraude con la palabra de quién? De Dios. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, Como apóstoles de Cristo. pero hay que quitarle el disfraz Amén. y mostrar que son apóstoles de quién. De Dios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de quién? De luz. Como ángel de luz. Vamos a ver otro texto allí en Judas capítulo 4. En Judas, versículo 4, perdón. Judas tiene un solo capítulo. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, hombres Impíos. que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué convierten en libertinaje? La gracia de Dios. Cree en Dios y haz lo que quiera y no guarde la ley de Dios. Eso es convertir en libertinaje la gracia de quién. Por eso en esas iglesias
que convierten en libertinaje la gracia de Dios, que como somos salvos por gracia, no hay que obedecer la ley, se ve tanto libertinaje, se ve tanto pecado en esas iglesias. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Porque el que dice que cree en Cristo y vive una vida contraria a la de Cristo, pisoteando su ley, ¿a quién está negando? Está negando a Cristo. Está negando a Cristo. Aquel que dijo, si me amáis, Guardad mis mandamientos. si ustedes son mis amigos, guarden ¿qué cosa? Mis mandamientos. San Juan 14:15 y 15:14. Es decir, que ustedes pueden ver aquí en estos dos versículos cómo la Biblia llama a aquellos que tuercen la palabra de Dios con el propósito de dar una falsa impresión. Pero ahora voy a hablarle de una iglesia que amo. Es de la iglesia que procedo, que también utilizan algunos textos, tanto de la Biblia como del Espíritu de profecía, para causar una falsa impresión. Vamos a ponerle algunos ejemplos. Siempre escuché predicar y aconsejar que la conferencia general era la voz de ¿quién? Era la voz de Dios. Que la conferencia general, ¿qué cosa era? La voz de Dios. Era la voz de Dios. En reuniones de junta, en predicaciones de la iglesia, siempre se nos dijo que era la voz de Dios. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. En Eventos de los Últimos Días, la página 25. La voz de Barekrit, la voz de la conferencia general, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar como debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Ya no es La voz de Dios. 1896. Ahora miren lo que dijo en 1898. Han pasado algunos años desde que he considerado la Asociación General como la voz de Dios. Esa cara de la moneda yo no la conocía. Cuando me topé con ella me asombré porque todos los predicadores que he oído solo decían una sola cara. La cita que decía que la conferencia general era la voz de ¿quién? La voz de Dios. Pero ahora vamos a ver en 1901 lo que ella dijo. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que era la Asociación General, es un asunto del pasado. Es un asunto Del pasado. ¿Están entendiendo, hermano? Amén. ¿Cómo se cita una parte de la palabra de Dios para causar una falsa impresión y se deja de citar otra con un mal propósito? Voy a ponerle otro ejemplo. Siempre se ha citado alguna cita de la palabra inspirada de Dios que la iglesia nunca, no es ni nunca será Babilonia. Que la iglesia no es ni nunca será ¿qué cosa? Babilonia. Babilonia. Voy a leerle una cita de esa que dice que nunca será Babilonia. El Señor no le ha dado un mensaje para que diga que los adventistas del séptimo día son Babilonia y para que inste al pueblo de Dios a salir de ella. Todas las razones que usted sea capaz de presentar no pueden pesar en mi ánimo con relación a esto, porque el Señor me ha dado una información definida que se opone a tal mensaje. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa.
ni la más mínima evidencia había en ese tiempo, 1893, de que la iglesia llegaría a ser ¿qué cosa? Babilonia. De que la iglesia llegaría a ser Babilonia. Y eso es una realidad en ese tiempo. Pero ¿qué pasa con los predicadores? Todos los predicadores que van a decir que la iglesia no es Babilonia, solamente citan una cara de la moneda. Y dejan de citar otras citas como la siguiente. Conducta sexual, adulterio y divorcio, página 211.3. Miren lo que dice allí. 211.3. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen toda ave inmunda y aborrecible. Podemos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curar los males existentes. Es decir, que cuando usted dice que nunca podemos ser Babilonia y deja de citar que la misma profeta dice que podemos llegar a ser una hermana de la caída Babilonia, ¿estamos mintiendo o no estamos mintiendo? Estamos mintiendo. Cuando usted omite una verdad, ¿qué está haciendo? Está mintiendo. Casi todos los predicadores que predican de que la iglesia no será nunca Babilonia, omiten esta cita y dan una falsa seguridad. Hay varias citas, yo solamente voy a leer dos. La otra se encuentra en Testimonio para los Ministros, página 265.1. Testimonio para los Ministros, 265.1. No debemos introducir el mundo en la iglesia ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera, voy a dar una explicación aquí. Si se introduce el mundo en la iglesia y se casa con ella, de esa manera, la iglesia ciertamente se corromperá y llegará a ser, como lo declara el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Quiere decir que aquí la misma profeta dice, si llega un día a la iglesia a unirse con el mundo y casarse con el mundo, la iglesia se corromperá y llegará a ser, como lo dice el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y si albergue de toda ave inmunda y aborrecible, la iglesia se corromperá y se convertirá ¿en qué? Babilonia. Se convertirá en Babilonia. Pronto voy a predicar un tema interesantísimo. ¿Puede la iglesia convertirse en Babilonia? Y ahí sí vamos a ver toda la cita en ambas caras de la moneda. Si la iglesia se puede convertir en qué cosa? Babilonia. En Babilonia. Porque toda moneda tiene ¿cuánta cara? Toda moneda tiene dos caras. No podemos ser como los escribas y fariseos. ¿Qué pasó con los escribas y fariseos? En Mateo 23:23, aunque no se refiere al mismo tema, pero que hay un principio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, es a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Amén. Es necesario hacer esto Sin dejar de hacer aquello. Es necesario que usted me hable de esta cita sin dejar de mencionar ¿cuál? La otra. La otra que nosotros le estamos mencionando. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado como citamos la palabra de Dios. El que la cita como hace Cristo, cita ambas caras de la moneda. Amén. Ambas caras. De la moneda.
Siendo que Satanás y sus agentes tuercen las sagradas escrituras y el espíritu de profecía para lograr sus fines, ¿qué consejo inspirado nos da a cada uno de los presentes el espíritu de profecía? Vamos a ver el consejo inspirado que nos da el espíritu de profecía. Se encuentra en Evangelismo, página 429, 2 y 3. Evangelismo, página 429.2 y 3. Viene un subtítulo que dice: Satanás cita erróneamente las escrituras. Satanás cita erróneamente La escritura. la Biblia. Miren el consejo inspirado que nos da el espíritu de profecía. Todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las escrituras, y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro así dice Jehová. Así dice. Jehová. Amén. ¿Entendieron esta cita? Amén. Sí, que Satanás tiene predicadores, tiene pastores que cuando quieren conducir por senderos falsos a los hermanos, presentan una parte de la palabra de Dios, pero ocultan la otra que echa a perder ¿qué cosa? Sus planes. Ejemplo de eso, lo que yo le acabo ahora de mencionar con la Asociación General. ¿Qué dicen algunos pastores? Es la voz de Dios. Y no te citan la otra parte que dice que la Asociación General, el día que no hagan la voluntad de Dios, dejan de ser la voz de ¿quién? De Dios. Dejan de ser la voz de Dios. Pero cuando hacen la voluntad de Dios, entonces son la voz de ¿quién? De Dios. Pero que no son infalibles como me lo han querido presentar. Que pueden dejar de ser la voz de ¿quién? De Dios. Como yo le leí ahorita. Voy a leerle otra cita. Ahí mismo, Evangelismo 4, 29.3. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas. Perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, Amén. a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Biblia o de la Escritura y se deja de leer otra parte a fin de crear una falsa impresión. ¿Qué debiéramos enseñar a nuestros hijos? Cuando se lee una parte de la Biblia y se deja de leer otra, con el fin de crear una falsa. Impresión. Cuando se lee una parte del espíritu de profecía y se deja de mencionar otra, con el fin de crear una falsa impresión. Y la última cita la vamos a leer en el Conflicto de los Siglos, la página 609.3. Solo los que hayan estudiado diligentemente la Escritura o la Biblia y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Cuando ella escribió dijo cautivarán, pero en estos momentos esos poderosos engaños están cautivando ya ¿a qué? Al mundo. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. El tiempo de prueba llegará Para todos. por medio de la criba de la tentación. Se reconocerá a los verdaderos cristianos. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de su sentido.
¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? ¿Se atendrán a la Biblia y a la Biblia sola? ¿Cuántos hermanos quieren estudiar diligentemente así la palabra de Dios? Amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. En nuestro tema nosotros hemos visto que tanto Satanás como Cristo citan la palabra de Dios. La hermana quiere decir algo. Vamos a darle a ella la oportunidad. Hermanos, quisiera compartir con ustedes una nota que va muy a tono con el tema, llamado que Dios nos está haciendo a todos los que estamos presentes y a los que puedan escuchar. Es real que necesitamos escudriñar la palabra, pero con la dirección del Espíritu Santo y un solo propósito. La nota dice, está en el libro de Mensaje del Tercer Ángel, el tomo 9, la página es la 133.2 y dice así: necesitamos estudiar la palabra de Dios con un propósito, no para confirmar nuestras propias ideas, sino para corregirlas, para que sean condenadas o aprobadas si es que están o no en armonía con la palabra de Dios. La Biblia ha de ser vuestra compañía constante. Debéis estudiar la palabra no para entresacar ciertas frases que podamos emplear como os plazca, para fortalecer vuestras aserciones, mientras que despreciamos las claras declaraciones dadas para corregir vuestro curso de acción. Entonces la palabra de Dios está inspirada para que nos conduzca por el camino que ha de llevarnos a salvación, no para torcerla. Hay que estudiarla con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermana, présteme acá para leer nuevamente esta importante cita. Necesitamos estudiar la palabra de Dios con un propósito. Con un Propósito. no para confirmar nuestras propias ideas. No para confirmar Nuestras propias ideas. eso, y voy a explicar aquí, es lo que le pasan a los predicadores que quieren mostrar unilateralmente que la conferencia general es la voz de Dios y dejan de leer la otra cita que dice lo contrario. Y ellos quieren confirmar sus propias, Ideas. pero no debemos estudiar la Biblia para confirmar nuestras propias ideas, sino para corregirlas, sino Para corregir. Amén. para que sean condenadas o aprobadas, si es que están o no en armonía con la palabra de ¿quién? De Dios. Amén. La Biblia ha de ser vuestra compañía constante. Amén. Debéis estudiar los testimonios, no para entresacar cierta frase que podáis emplear como plazca para fortalecer vuestras aserciones, mientras que despreciáis la clara declaración dada para corregir vuestro curso de acción. Amén. Amén. Esta cita me faltaba aquí en el tema, pero le agradezco a la hermana Noelvi el verla leído, porque aquí se aclara tanto el uso de la Biblia como el uso de ¿qué cosa? Del Espíritu y profecía. Ella no está de acuerdo que yo coja solamente la conferencia general de la voz de Dios y deje de leer la cita que dice hace muchos años que he considerado a la conferencia general como la voz de ¿quién? Como la voz de Dios. Importante cita, pero le damos gracias a Dios Amén. que nuestra hermana me ha facilitado esa cita. Vuelve a repetir dónde está, hermana. Está en el Mensaje del Tercer Ángel, el tomo 9, la página 133. Página 133.2. Hermano, hemos visto en nuestro tema que tanto Cristo como Satanás usan la palabra de Dios. Que Satanás tuerce, pervierte y sus agentes usan incorrectamente la palabra de Dios. Pero hemos visto cómo Cristo usó siempre la palabra de Dios y la usó correctamente. Amén. ¿Cuántos quieren usarla correctamente como lo usó Cristo? Amén. Que el Señor le bendiga en esta mañana, es mi deseo y oración. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Padre, cuánta gracia te damos, mi Dios, por estudiar este tema tan interesante. Amén. Te suplicamos que todos los hermanos que lo han escuchado aquí puedan, Padre, memorizarlo, estudiarlo
y puedan, Padre, rumiarlo nuevamente para grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Hay muchos engaños en el mundo y este tema nos ayuda para evitar los mayores engaños que Satanás usa a muchos predicadores y pastores para desviar a la grey del camino correcto. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo nos pueda dirigir ahora y siempre. Amén. Que el colirio de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre nuestros ojos para que puedan ver el verdadero significado de tu santa palabra. Amén. Ahora te rogamos no solamente por los que están aquí, te suplicamos por aquellos que van a escuchar este tema por la internet. Señor, que lo puedan compartir, Amén. que lo puedan predicar Amén. y que puedan hacer tu santa y divina voluntad. Amén. Que tu Espíritu Santo lo ilumine Amén. y que nuestros hijos puedan quedar también preparados para hacerle frente al enemigo. Amén. Ahora bendícenos y llévanos con bien a nuestros hogares. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar nuestro canal Una Voz que Clama en el Desierto. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima.